Nosotros continuamos aquí en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel aprobó en la primera de 4 votaciones un proyecto de ley que impone la pena de muerte a militantes palestinos por asesinar a ciudadanos israelíes. De ser aprobada, la medida pondría fin a los acuerdos de liberación de prisioneros, pero varios partidos han dicho que no la apoyarán. Irak celebra hoy elecciones legislativas en las que el primer ministro Mohamed Shia al-Sudani busca un segundo mandato. Son también unos comicios marcados por el desencanto ciudadano, la amenaza de una baja participación y tensiones entre influencias externas. Francia conmemora el aniversario número 107 del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El presidente Emmanuel Macron asistió a la ceremonia de conmemoración en el Arco del Triunfo en París, donde se encuentra el monumento al soldado desconocido. Y en nuestro hecho del día hablamos sobre las elecciones legislativas de Irak, las sextas desde la caída de Saddam Hussein. Estos comicios se desarrollan en medio de un gran escepticismo en la población local y con perspectivas de qué papel geopolítico jugará el nuevo parlamento con Irán y Estados Unidos. Empezamos. Vamos a iniciar en Israel. El Parlamento aprobó un proyecto de ley de la extrema derecha que busca la pena de muerte para los militantes palestinos condenados por asesinar a ciudadanos israelíes. Esta fue la primera de 4 votaciones necesarias para que la medida se convierta en ley. El texto contó con el respaldo de 39 legisladores de un total de 120. 16 votaron en contra y varios partidos ya advirtieron que no respaldarán el proyecto. Uno de ellos, el del líder de la oposición, Yair Lapid. Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954 y según la extrema derecha, reanudarla significaría que no habrá más acuerdos para la liberación de prisioneros. Cambiamos de tema. Los iraquíes acuden a las urnas para elegir un nuevo parlamento. Algunos ciudadanos han ejercido su derecho al voto en unas elecciones legislativas que definirán el futuro de varios de los principales cargos del Estado. Sin embargo, el escepticismo en la clase política ha derivado en una escasa participación en las votaciones hasta el momento. Más detalles en el siguiente informe. Son las sextas elecciones legislativas iraquíes desde el derrocamiento de Saddam Hussein por los estadounidenses en 2003 y por el momento no hay mucha gente en los colegios electorales. Ya hemos registrado una veintena de votantes durante la primera hora. Esperamos que en las próximas horas todos los iraquíes acudan a las urnas a votar. Con 329 diputados, de los cuales al menos un tercio son mujeres, el nuevo parlamento, elegido por 4 años, tiene la responsabilidad de designar a su presidente, cargo que debe ocupar obligatoriamente un suní, pero también de elegir a un nuevo jefe de Estado, cargo en gran medida honorífico reservado a un kurdo, y por último, de elegir a un primer ministro que debe ser chiita. El actual titular, Mohamed Shia al-Sudani, espera por otra parte presentarse a un segundo mandato. Felicito al pueblo iraquí, resiliente y valiente, que ha hecho grandes sacrificios para que el poder y la toma de decisiones le pertenezcan, lo que le permite forjar su propio destino y su futuro político. El futuro gobierno deberá intentar mantener la estabilidad actual del país, buscando obtener a su vez un equilibrio en sus relaciones con Irán y Estados Unidos. La población iraquí también espera que se realicen inversiones en las infraestructuras obsoletas del país. Sin embargo, la escasa confianza que se tiene en la clase política iraquí hace temer una baja participación, quizás incluso inferior al 41% registrado en 2021, que ya era la cifra de participación más baja desde la caída de Saddam Hussein. La Fiscalía turca solicitó 2.000 años de prisión para el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien se encuentra encarcelado desde marzo a la espera de juicio por cargos de corrupción que él y el principal partido de oposición niegan. En la acusación, el fiscal jefe de Estambul señaló también a otras 401 personas de participar en una red de corrupción que supuestamente causó daños al Estado por más de 3.800 millones de dólares.
Pasamos a Pakistán. Al menos 12 personas murieron tras un ataque suicida reivindicado recientemente por los talibanes pakistaníes que ocurrió frente a un edificio judicial en la capital, Islamabad. De acuerdo con el gobierno, el atacante habría intentado entrar a dichas oficinas a pie, pero detonó el artefacto en la parte de afuera cerca de un vehículo policial. El hecho también dejó otras 27 personas heridas. Mientras tanto, en la vecina India, los familiares de los muertos que dejó el atentado ayer en Nueva Delhi empezaron a reclamar los cuerpos de sus seres queridos. El lugar permanece acordonado desde anoche y hay restricciones sobre el tráfico después de que la explosión ocurrida cerca del histórico Fuerte Rojo dejara al menos 8 personas muertas y 20 heridas. El primer ministro Narendra Modi prometió llevar ante la justicia a todos los responsables. Deseo asegurar a mis ciudadanos que los principales organismos de investigación del país están llevando a cabo una investigación rápida y exhaustiva sobre el incidente. Los resultados de la investigación serán públicos próximamente. Quiero asegurar firmemente a la nación que los responsables de esta tragedia serán llevados ante la justicia y no quedarán impunes bajo ninguna circunstancia. El Ministerio de Comercio de China anunció nuevas restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas que son empleadas en la elaboración del fentanilo, una droga superpotente ligada a miles de muertes por sobredosis en todo el mundo. El gigante asiático, que es el principal exportador mundial de componentes para la industria farmacéutica, limitará el acceso a estas sustancias y requerirá licencias y permisos para su exportación a varios países. La medida forma parte de los acuerdos alcanzados entre el líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump durante la última reunión sostenida en Corea del Sur a finales del mes pasado. Nos lo cuenta Jesús Yahudi. China endurece los controles sobre las sustancias precursoras del fentanilo. El Ministerio de Comercio chino anunció el lunes que incluirá 13 químicos en el catálogo de precursores empleados en la elaboración de esta droga letal y exigirá de ahora en adelante licencias para su exportación. La medida sería uno de los compromisos asumidos durante la reunión entre el líder chino Xi Jinping y el presidente Donald Trump en Corea del Sur, en la que ambos negociaron acuerdos a cambio de aligerar las tensiones de la guerra comercial. China es el mayor exportador mundial de insumos para la industria farmacéutica. La medida impone controles en la exportación de 13 sustancias hacia Estados Unidos, México, Canadá, Myanmar, Laos y Afganistán. El fentanilo es un opioide sintético muy potente. 2 miligramos se consideran una dosis potencialmente letal. Al menos 45.000 muertes por sobredosis vinculadas a este estupefaciente ocurrieron en 2024 en Estados Unidos. Gran parte de los precursores químicos usados para fabricar estas sustancias se envían desde China a México, donde los carteles terminan de procesar la droga antes de introducirla de contrabando en Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump declaró la crisis de opioides como una emergencia nacional de salud pública y se mostró confiado en la renovada colaboración con China previo a su última reunión con Xi en Corea del Sur. Espero reducir los aranceles porque creo que nos ayudarán con la situación del fentanilo. Van a hacer lo que puedan. China va a colaborar conmigo. Es una reunión importante y el fentanilo será uno de los temas que vamos a tratar. El gobierno chino también anunció que suspendería durante un año los controles a la exportación de minerales críticos necesarios para fabricar algunos semiconductores, explosivos, municiones perforantes, baterías y reactores nucleares. En Japón se ven los primeros coletazos de las políticas de Sanae Takaichi. Este país y China se enfrascan en una creciente disputa después de que la primera ministra japonesa declarara que el conflicto con Taiwán podría desencadenar un despliegue militar. El pronunciamiento de la mandataria, aunque inédito por parte de líderes japoneses, reafirma un aparente cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra. China, Taiwán y Estados Unidos respondieron. Los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Un eventual ataque de la República Popular China a Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón, según la nueva primera ministra de ese país, Sanae Takaichi. Un término legal creado en 2015 que permite a los primeros ministros de Japón desplegar las Fuerzas Armadas. El gobierno de Xi Jinping, que ha reafirmado su compromiso con la política de una sola China, respondió con firmeza a lo que parece ser un cambio drástico en la política de seguridad japonesa de posguerra.
China insta a Japón a reflexionar sobre la cuestión de Taiwán y sus responsabilidades históricas, a respetar el principio de una sola China y el espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón, y a dejar de cruzar líneas rojas y enviar señales negativas a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán. La creciente tensión entre Beijing y Tokio causó la intervención de Estados Unidos. El embajador estadounidense en Japón, George Glass, afirmó el lunes que el cónsul de China en la ciudad japonesa de Osaka amenazó a la primera ministra Takaichi y al pueblo japonés tras una publicación del diplomático chino en X que instaba a cortarle la cabeza al entrometido, en aparente referencia a la primera ministra japonesa. En Taiwán exigieron respeto a Sanae Takaichi. Estas acciones inapropiadas por parte de los diplomáticos chinos solo dañarán la imagen de su propio país. Hasta antes de los comentarios de Takaichi el pasado viernes, los líderes japoneses habían evitado mencionar a Taiwán en la discusión de posibles despliegues militares, manteniendo una ambigüedad estratégica que también favorece el principal aliado de seguridad de Tokio, Estados Unidos. Filipinas sufrió en 2 semanas otro tifón que cobró la vida de al menos 8 personas. La virulencia de estos fenómenos atmosféricos ha llamado la atención de la comunidad científica. Los expertos destacan que serán cada vez más frecuentes en medio de una realidad precisamente de cambio climático. A continuación, ampliamos en el siguiente informe. Parecía difícil, pero cuando Filipinas se levantaba de Kalmaegi, llegó Phunwong. Al menos 230 personas han muerto a consecuencia de los 2 fenómenos. En toda mi vida y en los años que he vivido aquí, puedo decir que ese es el tifón más fuerte que hemos sufrido. El río se desbordó y muchas casas sufrieron daños. En nuestra zona no esperábamos que fuera tan fuerte, no esperábamos que las aguas alcanzasen tal nivel. Nunca había ocurrido con los otros tifones. Los expertos confirman que son más potentes y avisan, serán más frecuentes debido al cambio climático. Los recientes acontecimientos en toda la región muestran que hay un aumento en estos tifones. Por lo tanto, es algo muy preocupante, ya que nuestros océanos se calientan y el cambio climático tiene cada vez más repercusión en nuestras comunidades. Este es un ejemplo muy claro de que, como saben, es probable que estos tifones se produzcan con más frecuencia en el futuro y debemos garantizar la mayor seguridad posible a la población. Según apunta, la región entera corre peligro. Bañada por el Océano Pacífico, estas aguas se calientan a un nivel sin precedentes. Bueno, los trópicos del sudeste asiático son realmente un punto caliente en cuanto a los efectos del cambio climático. Tenemos patrones de precipitaciones cambiantes, ciclones cada vez más intensos, poblaciones en crecimiento, especialmente en las zonas costeras, que van a estar en peligro. Por lo tanto, se trata realmente de un hervidero de actividad en lo que respecta a los riesgos naturales y sus efectos sobre la población. Filipinas, Vietnam, China o Taiwán. Los países víctimas de los virulentos tifones son cada vez más numerosos, mientras la comunidad científica no se cansa de explicar los riesgos del cambio climático. Pasamos a Francia, que conmemora el aniversario número 107 del armisticio de 1918 que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El presidente Emmanuel Macron participó de la ceremonia anual en el Arco del Triunfo, donde se encuentra el monumento al soldado desconocido y donde se rindió homenaje a los militares caídos. Y pasamos a Ucrania. Rusia llevó a cabo una nueva serie de ataques con drones que dejaron al menos una persona muerta en la ciudad de Kramatorsk e hirieron a otras 3 en la región de Kharkiv. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Los ataques de anoche que dejaron al menos esa persona muerta fueron bastante particulares porque fueron 7 drones en casi menos de media hora. Se sintieron pasar muy cerca aquí en el centro de la ciudad donde nos encontramos y se dirigieron a varias partes, especialmente hacia la parte sur, a una área residencial donde residen tanto civiles como militares. Allí destruyeron 30 casas. Estuvimos esta mañana, la destrucción de algunas de ellas es total, algunos quedaron heridos y vimos incluso cómo sacaban a una de estas personas que había fallecido en la noche de ayer. Pero eso no es nuevo en Kramatorsk. Estos ataques obviamente se han dado desde el comienzo de la invasión a gran escala. Tiene picos donde esta presión rusa se incrementa y estamos en uno de ellos, que esto es normal en este momento en todas estas áreas cercanas al frente de batalla. Aquí estamos muy cerca de la ciudad de Konstantinivka, que es donde se libra una de las principales batallas en este momento en la zona del Donbass, también en la ciudad de Drushkivka, donde aumenta la presión. Y es que lo que
dicen los analistas que está pasando es que a pesar de que todavía están muy lejos las tropas, la presión rusa es intentar de hacer que estas ciudades sean invivibles. Así que la destrucción cada vez es mayor y los ataques contra áreas civiles también en un intento porque la población se vaya de estas zonas y, como decía anteriormente, hacer que sean prácticamente habitables. Pasamos ahora a nuestro hecho del día. Los iraquíes acuden a las urnas para elegir a un nuevo parlamento. Algunos ciudadanos han ejercido ya su derecho al voto en unas elecciones legislativas que definirán el futuro de varios de los principales cargos del Estado. Sin embargo, el escepticismo en la clase política ha derivado en una escasa participación en las votaciones hasta el momento. Para ampliar todo lo que los iraquíes se juegan en estos comicios y su contexto, conectamos hasta ahora con nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, muy buenas tardes para usted. ¿Qué se espera de estas elecciones? Sí, buenas tardes. Pues como comentabas, ¿no? O sea, la participación pues está siendo muy baja. Estamos apenas una hora de que cierren los colegios electorales y en las elecciones de 2021 la participación alcanzó el 41% y en este pues de momento no llega ni al 30%. Entonces pues se espera, ¿no?, otra vez que la participación sea muy baja. Debido a esto, y bueno, no es el principal motivo, que ahora lo explicaremos mejor, se espera, ¿no?, que los resultados electorales pues vayan a favorecer de nuevo pues al que es el primer ministro saliente, Mohamed Shia al-Sudani, y que vuelva a ser reelegido otra vez. Como decíamos, pues la participación es uno de los motivos, pero no es el principal motivo, porque la sociedad iraquí pues simplemente siente esa apatía. Estamos hablando que desde la invasión de Estados Unidos en Irak en 2001 y la caída del régimen, ¿no?, de Saddam, pues se buscó un régimen pues al mismo estilo que aquí en el Líbano, donde el sistema político es un sistema sectario, por lo que siempre va a ser pues de la misma manera, ¿no?, un primer ministro chiita, un presidente del Parlamento sunita y un presidente del país que es meramente representativo recae sobre un kurdo. Esto hace pues que haya esa apatía general donde siempre van a ser las mismas caras de poder las que siguen ganando. Uno de los otros motivos, ¿no?, por lo que se espera que vaya a salir reelegido al-Sudani, aparte de la baja participación, ha sido en este caso pues el boicot de Muqtada al-Sadr, que es su principal rival y que fue el ganador de las elecciones de 2021, pero como no consiguió pues formar gobierno en 2022, pues se formó una nueva coalición y entonces fue la que respaldó el mandato, ¿no?, de al-Sudani. También es importante remarcar pues en este Oriente Medio que tenemos ahora mismo, ¿no?, con esas guerras entre Israel y Irán, en ese eje de la resistencia, donde precisamente pues se ha mantenido ese equilibrio en Irak y no ha participado pues en esas guerras, como hemos visto desde el 7 de octubre de hace 2 años, cuando empezó la invasión de Israel en Gaza y después la guerra aquí en el Líbano y la guerra pues también con los hutíes y esa guerra directa entre Israel y Irán de 11 días, pues en este caso Irak pues se ha mantenido al margen, ¿no?, y eso ha sido gracias precisamente a esa política de equilibrio donde ha sabido pues tener ese parámetro entre la influencia iraní y la influencia también de Washington, que es algo muy importante. Y bueno, y en cuarto lugar, el mero hecho de que pueda salir, que es lo más lógico, que salga reelegido al-Sudani, no significa que vaya a formar gobierno, porque eso también pasó en 2021, que necesita, ¿no?, pues hacer una coalición pues con otros líderes chiíes, en este caso pues como pueda ser Nuri al-Maliki, que también fue primer ministro, y tiene que formar esa coalición para poder formar gobierno. Etel, ahora, ¿qué papel ejercerá Estados Unidos e Irán en vistas al nuevo gobierno iraquí? Bueno, pues en esta pregunta es muy importante porque si todo sigue, ¿no?, como hablan los analistas, de que vaya a ser una continuidad del gobierno, ¿no?, de al-Sudani, pues los cambios podrían ser prácticamente ninguno o por el contrario podrían ser muchos. En este caso estamos hablando de otros efectos regionales, como es ahora mismo, ¿no?, pues que Siria se ha convertido en un país de mayoría suní, donde ha perdido esa influencia que tenía tan importante de Irán, ¿no?, porque antes era un país donde gobernaba más la influencia
chií que las uní. Ahora mismo, pues con el nuevo presidente interino Ahmed el-Shara, también va a haber una base estadounidense en Siria, ¿no?, en una de las fronteras de Irak. Esto está un poco mermando ese poder que está intentando tener Irán en Irak, y es muy importante pues ese equilibrio, como hablábamos antes, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, en este caso, pues lo que es por parte de Marco Rubio. El secretario de Estado llegó hace unas semanas a Irak y siempre le ha estado pidiendo a Sudani que acabe con esas milicias iraníes, ¿no?, que él llama que es pues esa influencia maligna, ¿no?, que produce Irán en lo que es toda la región. Pero en este caso Sudani no puede acabar con esa influencia de Irán, principalmente porque es chií, y entonces va a intentar equilibrar de alguna manera, pues seguramente pues convirtiendo esas milicias como parte, ¿no?, del aparato de seguridad, para que no puedan actuar de forma libre y puedan pues ejercer, no ser parte de ese eje de la resistencia de Irán, y de cierta manera pues vaya a haber ese equilibrio en el que lleven ese control y no puedan actuar libremente, pues como es el caso aquí en Líbano, ¿no?, pues de Hezbollah. En este caso, Irán no quiere perder esa influencia, tampoco porque estaría completamente limitado. Estamos hablando que solamente teniendo en cuenta que va a haber una base estadounidense en Siria, pues prácticamente si Irak va más hacia el lado de Estados Unidos, significaría pues que perdería esa base, ¿no?, de lo que es tener esa fuerza en Irak, y solamente quedarían los hutíes, que estarían pues prácticamente muy fáciles de invadir. Ethel, muchas gracias por este reporte sobre Irak. Y así despedimos este bloque informativo de Directo América por France 24, pero no se desconecten, los dejamos con nuestra crónica de historia con Álvaro Cordero y ya regresamos con más noticias.